Amigos, muy buenas tardes, soy Javier Monroy, bienvenidos a una nueva edición de Opinión 2022, justamente reunidos para seguir debatiendo sobre el contexto noticioso. Decíamos ayer, por ejemplo, que el país seguía debatiéndose en una especie de esquizofrenia, ¿no es cierto?, política, dividido, fragmentado, tanto en la percepción de las cosas como en la posibilidad de quitarle el apoyo al presidente Castillo, o de, en todo caso, seguir endosándole algún tipo de confianza, al menos de orden, digamos, final, como si fuera una especie de última chance que se le da al presidente con la formación de este cuarto gabinete, lo que de por sí ya es bastante escandaloso, ¿no es cierto? 4 gabinetes en 6 meses es un récord realmente mundial, ¿no? Lo que indica pues una falta de estabilidad, una falta de visión de país, y por supuesto una tremenda falencia en la selección de funcionarios designados en los diferentes ámbitos de la estructura del Estado, ¿no? Entonces, decíamos nosotros también que el presidente Castillo está pues en un gran dilema, ¿no? Porque si bien es cierto, si tenemos en cuenta el voto, ¿no es cierto?, ya digamos zanjadas esas dudas que había antes sobre la posibilidad de un fraude, ¿no es cierto?, zanjado eso, ya se dijo que no hay ningún fraude, no ha habido ningún fraude, ¿no? Entonces él tiene una legitimidad de origen. La legitimidad de origen la otorga el voto, pero también hay una legitimidad de ejercicio, y la legitimidad de ejercicio la otorga la gestión. Es justamente en este ámbito donde el presidente Castillo ha demostrado, incluso para decepción de sus propios militantes y quienes lo han respaldado desde el año pasado, que no ha dado pues la talla, ¿no? Y que sigue cometiendo una serie de errores, no solamente en la escogencia, en la selección de funcionarios del Estado, sino también incluso en el estilo de manejo de gobierno, ¿no es cierto?, donde se sigue denunciando la injerencia, la influencia muchas veces perniciosa y tóxica de este equipo de asesores, que incluso el último ministro de Economía, Pedro Franque, saliente, ha reiterado, no solamente la ex presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, sino también otros funcionarios como fue Carlos Jaico, el secretario general, ¿no?, y otros funcionarios que ya no están en la gestión de Castillo, han reiterado, ¿no es cierto?, que es un hecho esta influencia tóxica de este equipo de asesores, que muchas veces tienen más importancia que los propios funcionarios con cargo, ¿no?, incluso con más importancia que los propios ministros de Estado. Esa es una cosa que el señor Pedro Castillo tiene que revisar profundamente y de manera urgente para que no se siga diluyendo la posibilidad de que él pueda continuar y llegar al final de su mandato de 5 años. Justamente para conversar de estas cosas y de otras estamos reunidos con el expresidente del Consejo de Ministros, Luis Solari. Doctor Solari, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, bienvenidos a Opinión 2022. Gracias, señor Monroy, por la invitación, y un gusto estar con usted y todos sus seguidores de 2022 y por supuesto de Identidad TV Radio Santo. Bien, justamente hacíamos esta introducción respecto a la inestabilidad del régimen del profesor Pedro Castillo y digamos también en la posibilidad de que quienes todavía lo respaldan le dan esta última oportunidad con este cuarto gabinete. ¿Se puede hablar de esta última oportunidad o ya no hay nada que hablar y simplemente hay que buscar la manera de que él deje el cargo? Bueno, este es el epílogo de una situación que es muchísimo más peligrosa y dañina para el país de lo que nosotros suponemos, porque lo que nosotros vemos son signos de algo que poco a poco comienza a aflorar, y casualmente los signos, dos de los signos más importantes que no han sido mencionados en la introducción, y los agrego. Usted muy bien ha dicho, bueno, acá que tenemos, nadie sabe nombrar qué está pasando acá. Usted ha utilizado el tema de la legitimidad de gestión. La renuncia del secretario general de Palacio, ¿no es cierto?, el señor Jaico, la semana pasada, y la entrevista que da al diario El Comercio este domingo último, y la carta de renuncia de la ex primera ministra Vázquez,
Y la entrevista que da a la República este domingo que acabo de pasar, hay que guardarla. Son entrevistas inolvidables. Indican de que adentro del Palacio de Gobierno hay un problema serio, no es de comunicación, hay un problema serio para tomar decisiones y que el tal gabinete de asesores a veces filtra, permea y, como quedó demostrado, sustituye al presidente, ¿no? Cuando un miembro de esa camarilla de poder, los asesores no hacen eso. Llama al ministro de Energía para que nombren a un funcionario del presidente de Perú, Petro, ahí el asesor está reemplazando al presidente. Eso es usurpación de función. Entonces, ambos funcionarios de alta jerarquía en el aparato público indican de que ni siquiera se puede despachar con el presidente porque hay interferencias, etcétera, etcétera. Y esta otra cuestión de la sustitución a ese presidente. O sea, hay en Palacio de Gobierno una camarilla que está tomando decisiones de gobierno para la cual no han sido elegidos. Ojo, con la anuencia del presidente. Esa es la parte grave. Segundo, los nombramientos de gente incompetente. No hablemos de los anteriores gabinetes. De este gabinete. Resulta que el más incompetente de los señalados, que sería el ministro de Salud, para el cual la Federación Médica, el Colegio Médico del Perú, la Asociación de Universidades, las sociedades científicas, ya pidieron su renuncia o que el presidente lo cese en el cargo. Pero ¿por qué esta persona termina siendo ministro? ¿Por qué viene una propuesta con interrogante o es una orden con interrogante? Porque si es una propuesta, se supone que el Palacio de Gobierno va a examinar. Nomás tienen que entrar a Google y se puede googlear a la persona y ahí salen un montón de cuestiones que dicen: oye, compadre, tu propuesta tiene chicharrones, anticuchos, no lo puedo. No, llega con chicharrones, anticuchos y lo nombran. Eso significa que esto es un pedido, es una propuesta o es una orden del presidente del partido. ¿Puede el presidente de un partido que obtuvo del padrón electoral 7% para el Congreso de la República, 7%, hacerse el lujo? Puede hacer sus propuestas, pero ordenar al presidente, el presidente está, a mí nadie me ordena. Bueno, entonces ¿por qué lo nombran? ¿Por qué han nombrado a 3 personas vinculadas al presidente de su partido sin chistar? Y después ahí están los problemas que traen. Entonces, que el presidente esté recibiendo órdenes desde fuera del Palacio ya es un segundo problema muy grave. Y el tercero, que todo el mundo, pero es demasiado indulgente. El presidente ha salido el día jueves, viernes, ya ni me acuerdo, a decir: yo voy a convocar un gabinete con estas características. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Sale el nombramiento y el presidente ha hecho una gabinete con ¿qué características? 8, 9, 14, 54, 36. Entonces, el presidente, ¿qué cree? Que un presidente sale y dice un discurso: voy a hacer esto, y hace lo contrario. Eso se llama mentira. Cuando el presidente le dice a un país que va a transitar por ese sitio y después hace todo lo contrario, significa que el anuncio fue mentira. Entonces, si el presidente miente, si el presidente aceptaría órdenes desde fuera del Palacio, y tercero, tiene una camarilla de poder que le han pedido que la deshaga, probablemente como declararon el señor Nieto cuando ha sido convocado, y el señor Ceballos también, que ni le han explicado por qué deja de ser ministro, para ser sustituido por una persona que viene de fuera. Estas 3 materias son cuestiones muy, pero muy graves para la conducción del país y merecen un cese inmediato de la anestesia en la que vive el Congreso. Ahora, doctor Tudela, una comisión investigadora urgentísima. Inclusive yo le daría
3 comisiones extraordinarias de investigación, el tema cada una para que en 15 días resuelvan. Y si estas 3 cosas son ciertas, ¿sabes qué? El Congreso tiene que tomar una decisión, porque nosotros no podemos tener a una persona que le parece bien salir y mentir. Él tiene un problema ético, tiene un problema moral, ¿no? A ver, doctor Tudela, como aquí no hacemos, digamos, cargamontón contra nadie, y sí queremos por lo menos presentar o exponer los argumentos también de la otra parte, quería apelar a su análisis y a su lógica para ver qué posibilidad le da usted de sustento a los argumentos que ellos presentan. Por ejemplo, al decir que ellos tienen el derecho de escoger o de seleccionar o de nombrar al funcionario que crean conveniente porque es el partido que ganó las elecciones. O sea, digamos, no puede ser, en la lógica que ellos presentan, que sea la oposición o terceros o gente de fuera los que quieran imponer a alguien según el perfil que ellos quieren y no el perfil que escogido por el presidente y su equipo. Eso por un lado. Por otro lado, esto de interceder ante ministros o ante otros funcionarios altos del Estado para contratar gente, ¿no es cierto?, en niveles medios e intermedios, esa es una práctica que no es nueva, es una práctica que ha existido siempre, y todos sabemos eso. Sin embargo, ¿por qué ahora, digamos, esto sale a la luz de una manera, digamos, tan hostil a las propuestas que pudiera tener el oficialismo? Y en tercera instancia, ya aventurando una interpretación de lo que ha pasado, el anterior ministro de Salud, ¿no?, tendría que haber salido justamente porque han nombrado como presidente del Consejo de Ministros al doctor Aníbal Torres, con quien parece o parecía que tenía algún tipo de rencillas internas en el gabinete. Entonces, justamente porque el día 1 de febrero él fue ratificado como ministro de Salud y días después aparece renunciando y con el reemplazo que ya conocemos, que evidentemente tampoco parece dar la talla. ¿Cuáles son sus comentarios de esto que acabamos de decir? Mire usted, una vez que concluye el proceso electoral y se concluye el cómputo de los votos válidos, que eliminamos los blancos, los viciados, todo, eso es para ganar. Pero hay varias formas de ganar. El proceso electoral es ganado por 1/4 del punto porcentual. Pero uno no gobierna los votos válidos, uno no gobierna para los votos que adquirió el partido, uno gobierna para todos los peruanos. Es decir, uno gobierna para todo el padrón electoral. ¿Y qué porcentaje de votos recibió el señor Castillo para llegar al Palacio de Gobierno del padrón electoral? 35%. 65% no votó por él. ¿Y el partido de gobierno del padrón electoral qué porcentaje sacó para el Parlamento? 7%. 93% no votó por el partido de gobierno. Entonces, cuando hay estas realidades, lo que corresponde en todas partes del mundo es hacer un gobierno por todos, para todos. Ningún partido le impone, ninguna persona le impone nombres. Parece haber entendido el mensaje de que en una situación de ese tipo hay que aplicar pues la lógica de Kennedy, ¿no? Puedes ganar con la mitad de los votos, pero no puedes gobernar con la mitad en contra. Entonces, hay países en donde hay situaciones como esta, que el presidente le da el liderato a la oposición. Son otros democracias parlamentarias distintos. Pero acá lo que corresponde es eso, y la gente así lo percibe. En noviembre del año pasado, cuando no le dieron los votos del partido de gobierno a la señora Vázquez, ¿no es cierto?, por estas instancias entre las izquierdas, Ipsos preguntó, ¿y usted qué cosa cree que debe hacer el presidente? Rearmar su gobierno con todas las fuerzas políticas y sociales, no solamente el partido, o regresar a sus raíces de ultraizquierda y amistarse con el presidente de su partido. 70% estaba de acuerdo con lo primero y 22% con lo segundo. Desde noviembre ya hay una percepción ciudadana de que ese es el camino, porque hay 65% del padrón electoral que no votó por el presidente. Entonces uno tiene que armar gobiernos de consenso.
no está haciendo lo que le dicen a uno, sino que cómo quiere gobernar si comienza con un discurso anti 65% que no votó por él. Eso simplemente va haciendo crecer la brecha entre él y los que no votaron. Y ya vio usted el otro día, en esta encuesta con más de 30.000 personas, 40.000, ya ni me acuerdo, 89% dijo que renuncien. Eso en una situación de acercamiento con los que no han votado por uno, no sucede. Y no tenía por qué haber sucedido. Yo hace rato que he dicho y que yo lo que quisiera es que el presidente despierte de esta ilusión de izquierda. Sí, han ganado las elecciones, pero ¿con qué porcentaje real del padrón electoral han llegado al Congreso y al otro lado? Entonces, claro, pero uno podría decir... En vez de hacer un gobierno, de todos, con todos, para todos, termina siendo un gobierno de ellos para ellos. Claro. Y teniendo en este momento una situación muy crítica como en la que estábamos, en vez de terminar la crisis e ir por ese camino, que es lo que él anuncia, él opta nuevamente por el camino en el que estaba y hace lo que el 22% quería y no lo que el 70%. Claro, pero digamos nadie ellos podrían... a él por eso, nadie lo está obligando, nadie. Sí, le entiendo, pero alguien podría decir... Lo que pasa es que él quiere seguirse portando y su partido como si hubieran ganado en primera vuelta con 70%. Bien, doctor Solari, pero ahí queríamos, digamos, hacer el retruque para entendernos en esta lógica, porque las reglas electorales no dicen ni tampoco mencionan que es, digamos, el porcentaje mayoritario en contra el que tiene voz y voto a la hora de la gestión del presidente y del ejecutivo. Lo que dice es que son las autoridades que han ganado, los que han obtenido la primera mayoría, si usted quiere, los que tienen derecho a tomar este tipo de decisiones. Yo convengo con usted en que, evidentemente, como decía yo al principio del programa, no solamente hay una legitimidad de origen, sino hay una legitimidad de ejercicio, que es donde está fallando el actual régimen. Y que evidentemente, de acuerdo a las percepciones políticas, y la percepción es la realidad en política, ¿no?, se impone un enfoque y un perfil de un gobierno y un régimen que sea conciliador, que sea convocante y que sea evidentemente de ancha base, como en algún momento anunciaron, pero al final decidieron optar por una opción un poco más radical con la escogencia del doctor Aníbal Torres, que digamos ha sido la base y el fundamento y el sostén jurídico y legal del presidente, incluso antes de ser nombrado por el Jurado Nacional de Elecciones como presidente. Entonces, esas reflexiones que le suscitan. Sabes que concluye el proceso electoral y ya se acabaron las elecciones. Ahora hay que gobernar. Y como le digo, no se gobierna solo a los que han votado por él. Cuando el presidente habla del pueblo, él está en el resto del discurso separando a los peruanos. La Federación Médica es parte del pueblo. El Colegio Médico es parte del pueblo. ¿Acaso el presidente va a salir y va a decir, el pueblo me ha pedido que cambie el ministro? ¿Y las empresas son parte del pueblo? Todos somos parte del pueblo. El pueblo se refiere a los gobernados. Ese es el pueblo. Por supuesto. ¿O hay alguna otra acepción que usted conozca en la Real Academia de la Lengua? Claro, son los cuerpos intermedios de la sociedad, ¿no? Bueno, cuando están organizados como asociaciones sin fines de lucro, ¿no? Hay los cuerpos intermedios, eso funciona en sociedad civil organizada. En América Latina no hay verdadera sociedad civil, tampoco en Perú menos, ¿no? Por eso es que América Latina se diferencia de Europa y de Canadá y Estados Unidos en que en esos países el Estado dirige la cuestión pública y la sociedad civil dirige al país. Ahora, yendo más allá... En América Latina el Estado dirige la cuestión pública y el Estado y los partidos quieren dirigir a la sociedad, pero la sociedad a veces claro, se manifiesta. Claro, por supuesto. Acuérdate usted cuánto duró la repartija en el tema del Tribunal Constitucional. Entonces, pero a lo que usted iba, ¿no? Este tema de la legitimidad de ejercicio y la legitimidad, eso es en la parte académica, en la maestría de gobierno o de política. La realidad, como usted ha dicho, ahí sí estamos de acuerdo,
La percepción es la realidad, porque percepción significa que yo la tomo por mis sentidos. Entonces yo actúo de acuerdo a la realidad. Y la realidad es que hay una mayoría de personas que no votaron, que están en otras tendencias ideológicas, que necesitan ser parte. No porque ellas necesitan, sino el que ha ganado necesita hacerlas parte del gobierno en la medida que quiera para que se note que él hace con todos un gobierno para todos. Cuando uno hace con todos un gobierno para todos, el curso natural es buscar primordialmente lo bueno para todos. El problema que tenemos, y me encanta eso que te he dicho, la percepción de la realidad, es que la realidad es una, pero la conducta del presidente y del partido de gobierno es que ellos perciben otra realidad. Ellos perciben como un sinónimo de voto válido el haber ganado holgadamente las elecciones. Es distinto, pues, un país donde 80 o 70% vota por una fuerza política en primera vuelta, que un país donde en primera vuelta los dos primeros pasan con 18% de los votos y que en la segunda vuelta alcance el 35% de todos los del padrón electoral. Claro, pero es el problema que tiene Boric. Boric ha ganado en Chile con 30% del padrón, no tiene mayoría. Y él también solito está entrando obligado a hacer alianzas, a esta zona. Él también ha hecho su gabinete, no ha hecho ningún gabinete de ancha baja, él ha hecho un gabinete de izquierda, más hacia el centro que a la extrema, pero es un gabinete de izquierda y ya veremos qué pasa allá, pero ese es otro país. En este caso, sí. Eso pasa, mire, esto es como que usted está delante del semáforo y está en rojo, o como pasó pues con Vizcarra, ¿no? Que todo el tablero estaba verde y para él estuvo rojo. Imagínense que el semáforo está en rojo y usted lo ve verde y pasa. Ese es el problema que nosotros tenemos en este momento. Que el gobierno, el partido y el presidente se portan como si hubieran ganado como 80% en primera vuelta y eso no ha sido así. Entonces, bueno, pero eso también, doctor, son los gobiernos de consenso, ¿no? Doctor Solari, eso también, digamos, pone en tela de juicio lo que es uno de los requisitos y de los criterios para dar característica o formalidad al modelo democrático, que es el carácter representativo de un gobierno, ¿no es cierto? Justamente uno vota por una de las opciones presentadas en el escenario electoral para que esa persona represente, al ganar, represente los intereses y las expectativas de los demás. Es el carácter representativo del gobierno y de un modelo democrático. Claro, bueno, esa representatividad va variando conforme los actos de gobierno y las percepciones públicas. No podemos de la conversación extraer al Parlamento. El Parlamento hay 93% que está votado por el partido gobierno. Entonces, esa es una situación de la realidad en la cual, claro, ¿qué es lo que le dicen los malos asesores a los presidentes? Compremos votos, ¿no es cierto? Ya pues ofrece un puente, ¿no? Y esa no es la fórmula, esa es la fórmula de la vieja política. Otra cosa son los entendimientos, no las alianzas, los entendimientos al coincidir en cuestiones fundamentales, ¿no es cierto? Como la defensa de los derechos de la persona, etcétera, etcétera, la lucha contra la corrupción, el narcotráfico. Hay cuestiones que están en todas las agendas de la derecha y de la izquierda. Pero un parlamento donde 97%, 93% no votó por el presidente, tiene entonces, así como el presidente tiene derecho a nombrar a quien quiera, pero no a quien quiera al margen pues del conocimiento. Si él nombra a una persona que no tiene capacidad, según el colegio médico, la federación, las universidades, las asociaciones de medicina, no tiene capacidad para hacer medicina, el presidente tiene un derecho limitado por la realidad. Bien, doctor. Que a una pandemia tendría que haber una persona pues con capacidades extraordinarias para manejarlo. Pues, ¿cómo espera el presidente que sea el control político de un parlamento que 93% no representa a su partido? Bueno, ese es el trabajo del gobierno, ¿no es cierto? En las diferencias, convertirlas en puentes. Pero el presidente con su discurso las diferencias las ha convertido siempre en abismos.
Entonces Bien, significa que tenemos un problema importantísimo de claro. conexión, ¿no? Doctor Solari, muchas gracias por sus importantes apreciaciones. Seguramente vamos a estar en contacto próximamente. Muchas gracias. Mucho gusto, soy muy encantado de estar con usted y con Identidad TV. Hasta Muchas la gracias. próxima. Bien, amigos, vamos a una pausa y ya regresamos. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Ahora haz tus denuncias a nuestro número de WhatsApp +51 934 450 015. Somos Identidad TV. Información todo el día. Bienvenidos a Identidad TV, la plataforma informativa de Radio San Borja. Enlaces con las principales cadenas informativas internacionales. Los casos emblemáticos del Poder Judicial. También las sesiones más importantes del Congreso de la República. Documentales de actualidad y mucho más. Somos Identidad TV. Síguenos también en nuestras redes sociales. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Ahora búscanos en las redes sociales y en nuestro canal en YouTube como Identidad TV. Noticias del Perú y el mundo. Bien, amigos, continuamos aquí en Opinión 2022. Javier Monroy en la conducción del espacio. Bien interesante la entrevista que hemos tenido con el doctor Luis Solari, expresidente del Consejo de Ministros. Refleja pues una posición también que es endosada por mucha gente, por muchos espacios y por muchas instancias de la sociedad, ¿no? Respecto a la falta de legitimidad de ejercicio del actual presidente, que evidentemente pareciera tener una última oportunidad con este cuarto gabinete, más allá de las polémicas, especialmente con la presencia de este ministro de Salud, que se hizo famoso con promoviendo de manera comercial estas soluciones médicas sobre una especie de agua arracimada, que ya es uno de los términos que se ha convertido en tendencia, ¿no? Se ha viralizado esta denominación de agua arracimada, que era lo que promovía comercialmente este ministro de Salud en el ámbito privado. Pero más allá de eso, todas las instancias que tienen que ver con la salud en este país pareciera que se han alineado para pedir la cabeza de ese ministro, sobre todo porque no exhibe méritos ni digamos algún tipo de ejecutoria destacable en su carrera como para liderar un sector tan estratégico y tan sensible justamente en esta etapa de la pandemia, aunque es verdad también las instancias internacionales que tienen que ver con la salud han indicado que hay una especie de descenso ya en el nivel de contagios, aunque hay un ligero incremento en el número de fallecimientos y de decesos, ¿no? Entonces lo que dicen es: ¿cómo es posible que se haya puesto una persona sin experiencia, sin méritos, sin mayores luces académicas, ¿no? Al frente de ese sector? Alguien podría decir también pues que es un nombramiento de tipo político, ¿no? Y es un tema de un cargo de confianza del presidente. Pero justamente ahí está también parte del problema, ¿no? En el criterio de selección que usa el presidente de la República y seguramente los asesores que le sugieren y le recomiendan cosas todos los días, ¿no? Respecto a el perfil de tal o cual, ¿no? Pero también está por ahí, es fácil de percibir, ¿no? El amiguismo, ¿no es cierto? Esta cercanía muy regional. Estamos describiendo un hecho objetivo, no estamos haciendo ninguna valoración
subjetiva de esto, ¿no? Este caciquismo que pareciera haberse instalado dentro de la gestión del presidente Castillo, ¿no? Que son prácticas más bien del interior del país que no son las más apropiadas para manejar, para dirigir una gestión que involucra a todas las instancias de la sociedad peruana, ¿no es cierto? Tiene que haber otro tipo de enfoque y por supuesto tiene que haber otro tipo de conducta también. Decíamos el otro día que no es posible que el presidente Castillo y su gente, ¿no?, tengan un desempeño y un enfoque y un empoderamiento como si siguieran en campaña, ¿no? Es decir, el lenguaje, la narrativa, los gestos, las decisiones, los recursos y las metodologías de campaña son para campaña política, para campaña electoral, no son para la gestión pública cuando ya se está en ejercicio de determinado cargo. Entonces, ahí hay varios ajustes que hacer y tiene el presidente Castillo, según lo que percibimos y según lo que leemos de esta realidad política, la realpolitik, ¿no?, que es la que dicta qué es lo que ocurre y con un valor decisorio muy importante, ¿no? Parecida estar pues en esta recta final, la última oportunidad que se le da. Ahora, esto no significa que esto deba servir de fundamento o de argumentación, ¿no?, a los que postulan la solución de la vacancia presidencial. Ya hemos dicho antes que no tiene un respaldo necesario desde el punto de vista del modelo democrático, porque afecta directamente la voluntad popular expresada a través del voto. Vamos a ver qué es lo que pasa en los siguientes días. Bien, ha sido todo por hoy. Javier Monroy les da las gracias por su sintonía. Muy buenas tardes. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Ahora haz tus denuncias a nuestro número de WhatsApp +51 934 450 015. Somos Identidad TV. Información todo el día. Bienvenidos a Identidad TV, la plataforma informativa de Radio San Borja. Enlaces con las principales cadenas informativas internacionales. Los casos emblemáticos del Poder Judicial. También las sesiones más importantes del Congreso de la República. Documentales de actualidad y mucho más. Somos Identidad TV. Síguenos también en nuestras redes sociales.